James Carter nunca se consideró un héroe. Era un ingeniero espacial, el tipo de persona que sabía cómo arreglar un propulsor dañado o estabilizar un reactor nuclear con un rollo de cinta adhesiva y un poco de ingenio. Pero salvar princesas alienígenas atrapadas en territorio enemigo, eso estaba fuera de su especialidad. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Estaba en su estación de trabajo en órbita 7, una estación espacial de reabastecimiento en los confines del sector Cat-17, donde la vida se resumía en trabajo rutinario, reparaciones aburridas y clientes impacientes. Entre los murmullos de mecánicos y mercenarios en la bahía de carga, su consola emitió un pitido inusual. James miró la pantalla, esperando ver otra solicitud de mantenimiento, pero en su lugar, apareció un mensaje codificado, parpadeando en rojo. Emergencia. Aquí las princesas Serai y Lyra de Seratia. Nuestra nave ha sido saboteada. Necesitamos ayuda inmediata. Coordenadas adjuntas. Por favor, respondan. James se quedó mirando el mensaje por un momento, parpadeando incrédulo. Se volvió hacia el bullicioso bar del muelle donde los pilotos y mercenarios revisaban la misma alerta en sus dispositivos. Nadie parecía particularmente emocionado. ¿Princesas en problemas? Suena a trampa, dijo un mercenario de aspecto curtido, bebiendo un trago de un vaso mugriento. Territorio sarlitano, murmuró un piloto. Ese lugar es un campo minado. No vale la pena. James frunció el ceño. Claro, ir detrás de ellas era prácticamente suicidio. El imperio sarlitano era conocido por su brutalidad y su falta de piedad con cualquiera que pisara su espacio sin permiso. Pero, alguien tenía que hacer algo. Miró la pantalla una vez más, sintiendo un nudo en el estómago. No tenía experiencia en rescates. Ni armamento de última generación. Solo tenía su vieja y confiable nave, de Starbolt, y un sentido de responsabilidad que le estaba jugando una mala pasada. Suspiró profundamente, apagó la consola y murmuró para sí mismo: supongo que soy el único idiota en este lugar. El inicio de la misión. James caminó hacia su hangar, con los ecos del bullicio de la estación aún resonando en sus oídos. Al llegar, su nave lo recibió con el familiar zumbido de los sistemas de encendido. De Starbolt no era gran cosa a la vista. Vieja, desgastada, con más parches que una estación de reciclaje, pero era rápida. La había mejorado con el tiempo, instalándole una capa de camuflaje obsoleta, pero funcional, y un sistema de propulsión ligeramente ilegal. Encendió los motores y estableció las coordenadas que las princesas habían enviado. Aparecieron en la pantalla con un parpadeo: sector Cap-27, en pleno corazón del espacio sarlitano. Su mandíbula se tensó. Esto va a ser interesante, murmuró, ajustando los controles de navegación. Mientras la nave aceleraba, una voz se activó en el intercomunicador. Era Drex, su jefe en la estación, que sonaba irritado como de costumbre. Carter. ¿Dónde demonios crees que vas? Todavía no has arreglado los conductos del muelle 2. James sonrió de lado. Lo siento, jefe, tengo una cita urgente con un par de damas en apuros. Drex gruñó. Idiota, te van a matar. Posiblemente, respondió James, desconectando la llamada. Con un fuerte rugido, el Starbolt entró en el hiperespacio. La nave dañada. Al salir del hiperespacio, la vista frente a James le heló la sangre. La nave real de Seratia flotaba a la deriva, su elegante diseño dorado ahora carbonizado y cubierto de grietas. Trozos de escombros giraban lentamente alrededor de la nave, iluminados por los destellos esporádicos de luces de emergencia. James escaneó la zona. Las lecturas mostraban vida a bordo, pero apenas. Al menos siguen vivas, murmuró, maniobrando el Starbolt para acoplarse a la nave dañada. Presionó el comunicador. Nave real de Seratia. Este es James Carter a bordo del Starbolt. ¿Alguien me copia? Hubo un silencio largo antes de que una voz firme y autoritaria respondiera. ¿Estás solo? James sonrió. Esperaban a una flota. Esperábamos a alguien más, capaz, respondió la voz. James bufó, golpeando los controles de acoplamiento. Pues tendrán que conformarse con lo que hay. La compuerta de acoplamiento se abrió con un chasquido metálico, y James entró con su pistola de plasma lista, por si acaso. Dentro de la nave, el aire era espeso con el olor del humo y la electricidad quemada. Los pasillos estaban oscuros, iluminados solo por luces de emergencia intermitentes. Siguiendo su rastreador, llegó a la sala de mando y encontró a dos figuras. Serai, alta y de cabello carmesí recogido en una trenza,
tenía una expresión severa y un arma alienígena en la mano. Lyra, de cabello plateado y ojos violeta, sostenía con fuerza un pequeño dispositivo brillante. James levantó una ceja. Bueno, están en una situación de mierda. Serai lo miró fijamente. Y tú eres nuestra única esperanza. Lyra sonrió débilmente. ¡Qué reconfortante! James suspiró, mirando la nave en ruinas. Escuchen, no tengo mucho tiempo. Los arlitanos no tardarán en aparecer, así que debemos largarnos ahora mismo. Hay algo que debemos recuperar primero, insistió Serai. La unidad de datos del núcleo. James cerró los ojos un momento. Claro, porque no podía ser fácil, ¿verdad? Lyra miró a su hermana. Serai, tenemos que irnos. No podemos arriesgarnos más. Serai apretó los dientes pero asintió. De acuerdo. Vámonos. Mientras corrían hacia la compuerta del Starbolt, los sensores de la nave de James emitieron una alarma estridente. Genial, murmuró James, viendo en la pantalla como 3 naves arlitanas aparecían en la distancia. Lyra palideció. Nos encontraron. James encendió los motores. No se preocupen, chicas. Vamos a salir de esta. ¿Cómo estás tan seguro?, preguntó Serai, mirando la pantalla con tensión. James sonrió. Soy ingeniero. Siempre tengo un plan. El Starbolt vibraba bajo la presión del arranque forzado, sus motores rugiendo en protesta mientras James maniobraba rápidamente para alejarse de la nave dañada. El sistema de radar parpadeaba con luces rojas, indicando la inminente llegada de las naves arlitanas. 2 cazas ligeros y una fragata de intercepción, murmuró James, revisando los escáneres. No hay forma de que salgamos ilesos si nos atrapan. Serai se inclinó sobre la consola, analizando los datos con la mirada afilada de alguien acostumbrada a situaciones de vida o muerte. Debemos salir del alcance de sus escáneres antes de que nos rodeen. Lyra, sentada en el asiento del copiloto, miraba nerviosamente la pantalla. Podemos usar los anillos de escombros alrededor de la luna cercana. Con el camuflaje activado, podríamos escabullirnos. James le lanzó una mirada apreciativa. Eso es lo más sensato que he oído en toda la noche. Asegúrense de que estén bien sujetas. Esto va a ponerse interesante. El Starbolt giró bruscamente hacia la luna desierta, sus motores zumbando mientras James intentaba evitar llamar la atención de los cazas enemigos. Detrás de ellos, las luces de los propulsores arlitanos brillaban como depredadores en la oscuridad del espacio. Evasión y estrategia. La pantalla parpadeó de nuevo con advertencias de proximidad. La fragata sarlitana estaba escaneando la zona, su enorme silueta oscura iluminada por la luz tenue del sistema estelar. Nos están rastreando con sensores térmicos, dijo Lyra, su voz temblando ligeramente. Entonces enfriemos las cosas, respondió James, activando manualmente los sistemas de enfriamiento para reducir la firma térmica de la nave. La temperatura en la cabina descendió bruscamente, y James sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Espero que a ustedes no les importe un poco de frío. Serai no pestañeó. Prefiero el frío antes que una celda sarlitana. A medida que el Starbolt se deslizaba entre los escombros de antiguas batallas espaciales, James aprovechó la cobertura de los fragmentos de naves destruidas para evadir los barridos de sensores enemigos. A su lado, Lyra analizaba el patrón de patrullaje. Si tomamos un desvío por este corredor de asteroides, podríamos salir de su línea de visión, sugirió. James asintió. Buena idea, princesa. Ajustó los controles y el Starbolt se deslizó suavemente a través de la brecha, esquivando un trozo de fuselaje flotante por apenas unos metros. Detrás de ellos, una explosión repentina iluminó el área. Uno de los cazas arlitanos había disparado contra un fragmento de nave, aparentemente sospechando su presencia. Nos están probando, murmuró Serai, observando la pantalla con una expresión tensa. Bueno, esperemos que no sean demasiado listos, replicó James, activando la secuencia de hiperpropulsión. En 5 segundos nos largamos de aquí. El indicador de carga comenzó a parpadear. James contuvo la respiración, viendo cómo la fragata sarlitana cambiaba de rumbo lentamente hacia ellos. Vamos, vamos, susurró, sudor frío en su frente. Finalmente, la barra de carga alcanzó el 100%. James empujó la palanca con fuerza, y el Starbolt se disparó hacia el hiperespacio, dejando atrás la amenaza sarlitana en un destello de luz azul. Recuperando el aliento. Cuando finalmente salieron del hiperespacio en una región segura,
James dejó escapar un suspiro de alivio y se dejó caer en su asiento. Bueno, eso fue más fácil de lo que esperaba. Sarai arqueó una ceja. Fácil no es la palabra que usaría. Lyra se dejó caer en su asiento, su expresión relajándose por primera vez desde que abordaron. Gracias, James. No sé qué habría pasado si no hubieras venido. James sonrió cansadamente. Probablemente estarían en una celda o peor. Pero no me agradezcan todavía. Aún tenemos que llevarlas a casa. Sarai miró la pantalla con una expresión calculadora. No podemos ir directamente a Seratia. Los arlitanos seguramente han puesto más trampas en el camino. James hizo girar su asiento hacia ellas. Bueno, tengo un par de rutas alternativas en mente. Pero necesito saber exactamente qué llevan en esa caja de datos que arriesgamos el cuello para rescatar. Lyra miró a su hermana con indecisión. Sarai suspiró, finalmente cediendo. Contiene información de alto nivel sobre nuestras rutas de abastecimiento y ubicaciones secretas de nuestras flotas de defensa. James silbó. Vaya, entonces realmente nos están buscando con ganas. Sarai asintió con gravedad. Y harán lo que sea para recuperarla. James miró los indicadores de la nave. Bueno, si quieren llegar a salvo, tendremos que ser más listos que ellos. Lyra le sonrió. ¿Y cuál es el plan? James golpeó el tablero con confianza. Nos dirigiremos a una vieja estación de contrabandistas en el cinturón de Aelora. Es un refugio neutral, y nadie hace preguntas allí. Desde ahí, podemos encontrar un camino seguro a Seratia. Sarai no parecía convencida. ¿Contrabandistas? Es seguro. James se encogió de hombros. Tan seguro como volar a través del territorio enemigo con información clasificada. Sarai suspiró, finalmente asintiendo. Hazlo. James sonrió. A sus órdenes, Alteza. En rumbo a lo desconocido. Mientras el Starbolt se dirigía hacia el cinturón de Aelora, James no podía evitar una sonrisa. No todos los días un ingeniero terminaba salvando a 2 princesas y llevándolas en una misión secreta. Claro, el peligro era inminente, pero si algo le había enseñado la vida en el espacio, era que las mejores historias nacían de los peores problemas. Y tenía la sensación de que esta aventura apenas comenzaba. James tamborileaba los dedos en la consola de navegación mientras el Starbolt atravesaba el vasto y sombrío cinturón de Aelora, un laberinto de asteroides y restos de antiguas batallas espaciales. La estación de contrabandistas, conocida como el Baluarte, estaba cerca, pero la tensión dentro de la nave se palpaba en el aire. Sarai, con su típica expresión seria, estaba sentada con la espalda recta en el asiento del copiloto, observando los escáneres con ojos agudos. Lyra, menos rígida pero igual de preocupada, mantenía las manos apretadas sobre la caja de datos que protegía como si su vida dependiera de ello, lo cual, en realidad, sí lo hacía. ¿Este lugar es realmente seguro?, preguntó Sarai, rompiendo el silencio. James sonrió de lado. Tan seguro como puede ser un refugio de contrabandistas, espías y mercenarios. Nadie hace preguntas si tienes créditos. Lyra levantó la mirada con desconfianza. No me gusta la idea de confiar en criminales. Los criminales suelen ser más fiables que los políticos, replicó James. Al menos, sus intereses son claros. Sarai dejó escapar un suspiro, pero no dijo nada más. Estaba claro que no tenía opción. Bienvenidos a El Baluarte. La estación apareció en la distancia, una estructura cilíndrica imponente incrustada dentro de un asteroide masivo. Las luces parpadeantes de cientos de naves pequeñas entrando y saliendo de sus múltiples bahías le daban la apariencia de una colmena caótica. Espero que no se mareen fácilmente, dijo James mientras iniciaba la secuencia de aterrizaje. Nosotras podemos manejarlo, respondió Sarai con su típico tono de mando. El Starbolt descendió en una de las plataformas de aterrizaje más alejadas, donde la supervisión era mínima. La bahía estaba repleta de naves de todo tipo, desde cargueros oxidados hasta naves de cazarrecompensas modificadas hasta el límite. Un zumbido constante llenaba el aire, mezclado con anuncios holográficos ofreciendo todo tipo de bienes, legales y no tanto. James apagó los motores y se giró hacia las princesas. Escuchen, mantengan la cabeza baja, sigan mi ritmo, y no hablen con nadie a menos que sea absolutamente necesario. Aquí la gente huele el miedo y las oportunidades. Sarai asintió, su mano descansando sobre la pistola en su cadera. Lyra tragó saliva y se ajustó la capucha de su abrigo. Bajaron de la nave y caminaron hacia el mercado interior de la estación,
donde comerciantes gritaban ofertas, droides de seguridad patrullaban perezosamente, y una atmósfera de desconfianza reinaba en el aire. James los guió hacia una puerta en el fondo del mercado, golpeando 3 veces. Un panel holográfico se activó, mostrando el rostro de un hombre con cicatrices, un ojo cibernético brillando con intensidad. «Si no es mi viejo amigo James Carter», dijo el hombre con una sonrisa lobuna. «¿Qué necesitas esta vez?» «Información, Regan», respondió James. «Y un pasaje seguro fuera de este sistema». Regan entrecerró el ojo orgánico, observando a las princesas con evidente interés. «No sueles viajar con compañía tan distinguida». Serai dio un paso adelante. «Podemos pagar bien». Regan rió. «Ah, así me gusta. Adelante». Sospechas y traiciones. La habitación tras la puerta era un bar improvisado lleno de personajes sospechosos, con una nube de humo flotando sobre las mesas. Regan los guió hasta una cabina privada y se sentó frente a ellos, estudiando a Serai con una sonrisa calculadora. «Escuché rumores», dijo Regan, girando un vaso entre sus manos. «Dicen que la realeza seratiana está en problemas». «Los rumores son exageraciones», respondió Serai con frialdad. James levantó una mano. «Mira, Regan, lo único que queremos es una ruta segura a Seratia. Nada de preguntas, nada de problemas». Regan sonrió, pero sus ojos cibernéticos brillaron con avidez. «Podría ayudarte, por un precio». Lyra se inclinó hacia James. «¿Podemos confiar en él?» «Definitivamente no», murmuró James, antes de volver a Regan. «Lo que sea, puedo pagarlo». Regan asintió, satisfecho. «Hay un corredor de salto cerca, pero el problema es que los arlitanos ya están rastreando cada punto de salida». Serai se cruzó de brazos. «Entonces necesitamos otra opción». Regan se inclinó, sonriendo. «Existe una opción. Pero implica cruzar a través del espacio ilitiano. Y ellos no son precisamente hospitalarios». James hizo una mueca. «Los ilitianos disparan primero y preguntan después». Serai miró a Lyra, quien asintió lentamente. «No tenemos otra opción». James suspiró, sabiendo que era una locura. «De acuerdo, Regan. Consíguenos los códigos de paso y haremos el resto». La emboscada. Justo cuando James estaba por cerrar el trato, el sonido de botas pesadas resonó en la entrada del bar. Un grupo de sarlitanos entró, sus armaduras negras reflejando la luz tenue. «Nos encontraron», murmuró Lyra con terror. Regan maldijo. «Parece que tienes a gente importante tras de ti, Carter». Serai desenfundó su pistola. «Nos abrimos paso». James levantó una mano. «No tan rápido, princesa. Podemos hacerlo sin llamar la atención». Agarró a Lyra y la arrastró por un pasillo lateral mientras Serai cubría la retirada con disparos precisos. Regan abrió una puerta secreta, guiándolos por un túnel estrecho que los llevó de vuelta a la plataforma de aterrizaje. «Esto te costará extra, Carter», dijo Regan antes de cerrar la puerta detrás de ellos. «Te lo debo», respondió James, ayudando a Lyra a subir al Starbolt. Serai disparó un último tiro antes de saltar a bordo. «Despega ya». James encendió los motores, y la nave se elevó justo cuando los arlitanos irrumpían en la plataforma. «Más rápido, James», gritó Lyra mientras los disparos zumbaban alrededor. James apretó los dientes, activando los motores de impulso. «Agárrense». El Starbolt se lanzó al hiperespacio en el último segundo, dejando atrás la estación y a los arlitanos furiosos. Refugio temporal. Horas después, James se dejó caer en su asiento con un suspiro de alivio. «Bueno, eso estuvo cerca». Serai lo miró con una mezcla de respeto y sorpresa. «Has demostrado ser más capaz de lo que pensábamos, Carter». James sonrió, mirando las estrellas. «Sí, lo sé». Lyra se recostó en su asiento, aliviada. «Estamos más cerca de casa». James revisó los mapas. «Aún no hemos terminado, pero estamos en el camino correcto». La aventura estaba lejos de terminar, pero una cosa era segura: James Carter nunca pensó que su vida tomaría un giro tan interesante. El hiperespacio envolvía al Starbolt en un mar de luz azulada, mientras James trataba de mantener su pulso bajo control. La emboscada en el baluarte había sido demasiado cerrada para su gusto. Había sacado a las princesas de allí por los pelos, pero ahora tenían un problema aún mayor: el espacio ilitiano,
su única vía de escape. Serai estaba de pie junto a la consola, observando el mapa estelar con su característica intensidad. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguemos al borde del territorio ilitiano? James revisó la pantalla. 5 horas, si los motores no explotan antes. Lyra, sentada con la caja de datos aún firmemente en su regazo, preguntó con voz cautelosa, ¿qué sabemos de los ilitianos? ¿Son realmente tan hostiles como dicen? James soltó una carcajada amarga. Hostiles es quedarse corto. Los ilitianos no negocian, no preguntan, no toman prisioneros. Su espacio es un no-go para cualquier nave que aprecie su existencia. Serai cruzó los brazos, con una expresión determinada. No tenemos otra opción. Lo cruzamos rápido y sin llamar la atención. James suspiró, apretando los controles con más fuerza de la necesaria. Ese es el plan, princesa. Pero dudo que el universo nos lo ponga fácil. La amenaza silenciosa. Horas después, mientras se acercaban al borde del espacio ilitiano, el panel de control comenzó a parpadear con múltiples alertas. James frunció el ceño. Eso no puede ser bueno. Serai se inclinó sobre su hombro. ¿Qué pasa? Señales de rastreo, respondió James, su voz grave. Los sarlitanos nos están buscando. Parece que dejaron sondas de vigilancia a lo largo de la ruta. Lyra tragó saliva. Pueden vernos. James negó con la cabeza. No aún. Pero si no cambiamos nuestro patrón de vuelo, lo harán. Serai frunció el ceño. Entonces cambia el patrón. James giró bruscamente el timón, alterando la trayectoria de la nave para desviarse hacia un sector desconocido del espacio ilitiano. Espero que tengan sentido de la aventura. El Starbolt tembló mientras atravesaban una nube de partículas cósmicas cargadas, provocando que la nave se estremeciera bajo el estrés. Lyra miró preocupada el panel. James, la nave no resistirá mucho más a esta velocidad. James sonrió con nerviosismo. Bueno, ¿es eso o dejarnos atrapar? De repente, el radar se iluminó con una advertencia. Algo se movía entre ellos y el destino. No eran sarlitanos. Serai lo notó al instante. Eso no son naves ilitianas. James dejó escapar un suspiro. Sí, princesa. Lo son. Frente a ellos, 5 naves ilitianas de color negro azabache salieron de la negrura del espacio. No hubo advertencias, no hubo comunicaciones. Solo el silbido del sistema de ataque de la nave marcando que estaban en la mira. Genial, murmuró James, sudando. Hemos llamado la atención. El riesgo de la diplomacia. Las naves ilitianas se mantuvieron en formación cerrada, avanzando lentamente alrededor del Starbolt, como depredadores rodeando a su presa. Serai se acercó a la consola de comunicaciones. Voy a intentar establecer contacto, dijo con su habitual tono firme. James la miró incrédulo. ¿Estás loca? No entienden nada que no sea la fuerza. Serai lo ignoró y presionó el botón de transmisión. Aquí la princesa Serai de Seratia. No buscamos conflicto. Solo deseamos cruzar su espacio pacíficamente. No hubo respuesta. Lyra miró a su hermana con preocupación. Serai, no creo que esto funcione. La voz de James interrumpió sus pensamientos. Agárrense. Sin previo aviso, las naves ilitianas dispararon un disparo de advertencia que pasó a escasos metros del casco del Starbolt. Las alarmas resonaron en la cabina. Bien. Plan B, gritó James, girando la nave hacia la densa nebulosa que se extendía a su derecha. Serai se aferró al asiento, su rostro pálido pero decidido. ¿Qué estás haciendo? James sonrió con ironía. Jugando al escondite. Juego de gatos y ratones. El Starbolt entró en la nebulosa, una espesa nube de gas ionizado que redujo su visibilidad a casi cero. La estática chisporroteó en los controles, dificultando las lecturas de los sensores. Nos estamos cegando, advirtió Lyra. Ellos también, replicó James. Usando maniobras de corto alcance, James guió la nave por entre las corrientes de gas denso, utilizando la cobertura de la nebulosa para evadir la flota ilitiana. Se movió con una precisión que solo años de arreglar naves le habían enseñado. Los segundos parecían horas mientras James zigzagueaba a través del campo de partículas, el sonido de los motores ilitianos zumbando ominosamente en la distancia. Serai lo observó atentamente. «Eres bueno en esto». James, sin apartar la vista de los controles, sonrió.
Reparar chatarras tiene sus ventajas. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, emergieron del otro lado de la nebulosa. James comprobó los sensores, su corazón latiendo con fuerza. No nos siguen, murmuró, sintiendo una oleada de alivio. Serai se dejó caer en su asiento, exhalando lentamente. Eso estuvo demasiado cerca. Lyra se rió nerviosamente. Podemos dejar de estar al borde de la muerte por un momento. James estiró las manos. No prometo nada. El último obstáculo. Con la amenaza ilitiana detrás, el Starbolt se acercaba a la frontera de Seratia. James observó el tablero con cautela. La señal de una flota aliada ya aparecía en los sensores. Serai sonrió levemente. Lo logramos. Pero James no sonreía. Su mirada estaba fija en la pantalla. No tan rápido. Lyra se inclinó hacia la pantalla. ¿Qué pasa? James apuntó al radar. Tenemos otra compañía, sarlitanos. Serai maldijo en voz baja. Nos han seguido. James miró los controles, su mente trabajando a toda velocidad. No podemos enfrentarlos directamente. Necesitamos una distracción. Lyra, con una sonrisa traviesa, sostuvo la caja de datos. Tengo una idea. James la miró sorprendido. Espero que no sea tan loca como creo. Lyra sonrió. ¿Qué opinas de una falsa señal de datos? Serai asintió. Hagámoslo. James exhaló. Ustedes realmente son princesas problemáticas. El Starbolt avanzaba a toda velocidad hacia la frontera seratiana, pero la pantalla de James mostraba un problema mayor. Una patrulla sarlitana lo seguía de cerca, 5 cazas y una fragata con la clara intención de no dejarlos escapar. Bueno, parece que tienen algo personal con ustedes, murmuró James, con el ceño fruncido. Serai se mantuvo firme, con su mirada fija en la pantalla táctica. Tienen razón en temernos. No podemos dejar que nos atrapen. Lyra sujetó la caja de datos con fuerza. Entonces, hagamos que los persigan en la dirección equivocada. James levantó una ceja. Espero que tengas algo más que fe en esa caja. Lyra sonrió y conectó la unidad de datos al sistema de navegación del Starbolt, sus dedos volando por la pantalla. Voy a generar una réplica de la señal de datos y enviarla en una cápsula de escape en dirección opuesta. James dejó escapar un silbido. Eres más astuta de lo que pareces, princesa. Serai miró a su hermana con orgullo. Hazlo. La trampa. En cuestión de segundos, Lyra programó la cápsula para emitir una réplica exacta de la señal de los datos clasificados. James observó en los sensores cómo la pequeña cápsula se desprendía del Starbolt y se dirigía hacia un campo de asteroides cercano. Ahí va, dijo James, observando los cazas arlitanos desviarse para perseguir la cápsula. Están picando el anzuelo. Pero la fragata no se movió. Serai frunció el ceño. No todos son tan fáciles de engañar. James bufó. Siempre hay un escéptico. La fragata enemiga giró sus cañones hacia ellos y disparó un proyectil de largo alcance. Misiles entrantes, gritó Lyra. James agarró los controles. Aguanten. El Starbolt realizó una maniobra evasiva, zigzagueando a través de un campo de escombros espaciales mientras los misiles explotaban detrás de ellos. Serai disparó con los sistemas de defensa de la nave, interceptando uno de los proyectiles justo antes de que pudiera impactarlos. Buen tiro, exclamó James. Serai se limitó a asentir, su rostro impasible pero con una chispa de orgullo en sus ojos. Corriendo contra el tiempo. Con los cazas lejos y la fragata rezagada, James empujó los motores del Starbolt al límite. El calor aumentaba en la cabina, las alarmas zumbaban, pero la frontera seratiana estaba a la vista. Lyra miró los escáneres con esperanza. Estamos casi ahí. Pero entonces, una nueva alerta iluminó la consola. No. No me digas. James maldijo entre dientes. Delante de ellos, un bloqueo seratiano se desplegaba. Varias naves aliadas apuntaban sus cañones en su dirección. La voz de un oficial seratiano resonó en la radio. Nave no identificada, reduzcan la velocidad y prepárense para ser abordados. Serai se adelantó rápidamente y pulsó la transmisión. Soy la princesa Serai de Seratia. Autorización real Sigma 9. Nos persiguen fuerzas arlitanas. Permitan nuestro paso. Hubo una larga pausa en la línea. James miró a Serai,
notando por primera vez un atisbo de nerviosismo en su rostro. Finalmente, la voz en la radio cambió a un tono más urgente. Confirmamos su identidad, princesa. Abriendo un corredor seguro. Bienvenidas a casa. James dejó escapar un suspiro de alivio y se recostó en su asiento. Por fin, algo de suerte. La fragata sarlitana, viendo que no podía atravesar la barrera seratiana sin provocar un conflicto diplomático, se detuvo en seco, girando lentamente de regreso. Lyra soltó una carcajada nerviosa. Lo logramos. Sarai miró a James con una expresión menos severa de lo habitual. Y en gran parte, gracias a ti. James sonrió. Solo estaba haciendo mi trabajo, aunque no estaba en la descripción original. Deudas y decisiones. Al llegar a la base seratiana, fueron recibidos por una escolta de seguridad de élite. Sarai entregó la caja de datos a sus superiores, asegurándose de que la información vital estuviera finalmente a salvo. Antes de despedirse, Lyra se giró hacia James. Sé que dijiste que no buscabas una recompensa, pero Seratia nunca olvida a sus amigos. James se encogió de hombros. Bueno, no le diría que no a una mejora de motores. Sarai, con una leve sonrisa, extendió la mano. Si alguna vez necesitas algo, James Carter, Seratia estará en deuda contigo. James estrechó su mano, sintiendo por primera vez un genuino respeto entre ellos. Lo tendré en cuenta, Alteza. Mientras veía a las princesas desaparecer en la base, James regresó a su nave, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo que realmente importaba. Antes de despegar, su comunicador emitió un pitido. La voz de Lyra sonó en la cabina. No desaparezcas, James. Puede que te necesitemos de nuevo. James sonrió y encendió los motores. Siempre estoy a una llamada de distancia. Con un rugido, el Starbolt se alejó de la base, rumbo a su próxima aventura.